Amigos televidentes, gracias por permitirnos estar en contacto con ustedes a través de su televisor. Y como habíamos anunciado antes de la pausa, para nosotros es un alto privilegio y un honor tener a nuestro amigo y colega, el doctor Eddie Peretstein, director del Centro Nacional de Investigación Materno-Infantil, CENISMI, jefe de enseñanza de CEDIMAT, además epidemiólogo con una especialidad, un PhD en salud global. Su currículum habla por adelantado del doctor Peretstein. Bienvenido, doctor, a su programa Ojo con la Vista. Muchas gracias, doctor Ubiera, por la invitación. Un placer estar aquí con usted. Para nosotros nos honra muchísimo su presencia. Y una pregunta, doctor, ¿de qué trata la salud global? Fíjate, cuando nosotros estábamos fuera haciendo el entrenamiento, estábamos terminando lo que es la epidemiología. Y entonces quisimos buscar lo que se llama trabajar en refugiados y trabajar en todo lo que es mejorar el sistema de salud de esos países. Entonces el entrenamiento de salud global iba dirigido a eso, iba dirigido a personas que estaban vulnerables, personas refugiadas que venían con problemas de, vamos a decirlo así, que eran displasias, se desplazaban por las guerras. Y entonces cuando comenzamos a estudiar eso nos encantó, vimos que también tenía muchas de las cosas en salud, sobre todo en VIH-Sida, que era una de las cosas que yo estaba haciendo cuando fui fuera a entrenarme. Y también lo asociamos mucho a lo que son los batalles del país. Entonces cuando vi que podía esos conocimientos aprendidos en el exterior, venir a mi país y aplicarlo, entonces decidirme por la parte de salud global, que no es más que tú desarrollar lo que son los programas estocásticos. Los programas estocásticos no es más que tú poder servir a un sistema de salud, reducir la limitación del sistema de salud, aprovechar los recursos que hay para incrementar y mejorar la calidad de vida de esas poblaciones que son vulnerables. Doctor Pérez, para abordar directamente el tema planteado por hoy, ya tenemos más de quizás 30 años manejando a nivel mundial publicaciones sobre el HIV-Sida. ¿Cómo comienza, haciendo una breve reseña de esta pandemia, de lo que es el HIV-Sida hoy en día? Bien, yo creo que has dicho dos cosas interesantes. En primer lugar, los 30 años, son casi 30 años. Efectivamente se habla de que comenzó en 1981. A pesar de que nosotros hemos hecho estudios aquí en República Dominicana que aparentemente hubo casos antes del 81, en el 79, que se perfilaban como casos de SIDA en batallas que vimos en San Pedro de Macorís. Pero mundialmente la epidemia se puede decir que comienza en 1981. El doctor Michael Gottlieb en California descubre los primeros casos, lo describe. Ve que hay un carcinoma, un cáncer que se produce en homosexuales, que es un cáncer raro, que tiene que haber mucha inmunodepresión, el sarcoma de Kaposi, y él describe todos casos. Como los Estados Unidos es un país donde todo se reporta, donde es obligación reportarlo, donde hay unos centros de control de enfermedades que son los CDC de Atlanta, y hay un boletín que se publica semanalmente. Cuando él publicó esos casos, a la semana otra persona en Nueva York publicaba efectivamente dos casos similares a lo que publicó Michael Gottlieb en California. Entonces ahí comenzó todo, comenzaron a ver que era algo raro, comenzaron a ver las mismas características, se le llamó primero el mal de los homosexuales y de las minorías. Recuerdo que en el 85, cuando estábamos estudiando aquella vez en esos congresos que hacía Filadelfia, en nuestra universidad, recuerdo que se le llamaba la enfermedad de la 3H, hemofílicos, haitianos y homosexuales. Fíjate si sabíamos poco en el año 84, 85, que ya el solo hecho de tú ser haitiano te calificaban como una persona a riesgo de tener VIH por la prevalencia, por la cantidad de enfermedad que había en el país, en ese país. ¿Qué pasa? A medida que fueron surgiendo y se hicieron investigaciones, sobre todo en comportamiento, comenzaron a verse ya las formas de transmisión, sobre todo la forma de transmisión sexual, la forma de transmisión sanguínea y la forma de transmisión por un intercambio de agujas. Y ahí comienza la epidemia y la pandemia, como bien mencionas, definiendo pandemia, que es algo que aparece a nivel mundial. Primero apareció en Estados Unidos, que fue donde se reportó, después comenzó a reportarse en otros países y ya todo el mundo sabe que eso se ha reportado a nivel mundial. Y por eso se le dice pandemia. Entonces, esas primeras investigaciones lo que dijeron fue, bueno, esto está transmitiéndose de esta manera. Eso se transmite por sexo, se transmite por sangre y por intercambio de agujas, pero también se transmite de madre a hijo.
Entonces ya después que tú sabes cómo se transmite, tú lo que tienes que tratar de ver cómo tú puedes prevenir que no se transmite. Entonces ahí comenzaron las formas de prevención, por ejemplo, usar los preservativos para tratar de prevenir lo que era la parte sexual, pero también las donaciones de sangre comenzaron a tamizarse mejor y además faltaba lo que era la transmisión de madre a hijo y la transmisión en esos pacientes que eran ya infectados. Entonces, ¿cómo no podían pasar hacia la enfermedad? Y en este momento podemos decir que debemos ilustrar en lo que es VIH y lo que es SIDA. La infección VIH es cuando un individuo tiene el virus, pero todavía no ha progresado la enfermedad. Ya cuando una persona tiene los signos y síntomas de la enfermedad, entonces está hablando de SIDA. Entonces, cuando ya sabíamos eso, que una cosa es estar VIH, otra cosa es SIDA, entonces ya sí dijimos, bueno, entonces lo que hay que tratar de evitar es que esa persona que ya está infectada vaya SIDA, y ahí comenzaron las investigaciones con tratamiento. Ahí vinieron los antirretrovirales, me acuerdo, como te acuerdas como ahora, cuando estudiábamos allá a mediados de los 80, que apareció la ZT, que nosotros pensábamos que iba a ser la panacea del VIH-Sida. Recuerdo esa bibliográfica del doctor de Filló, que entonces él hablaba de la ZT, que ya venía a curar, pero vimos que no era suficiente tener un solo medicamento. Y entonces comenzaron a desarrollarse más, ahí vienen los famosos cócteles, por eso la década de los 90 fue una década rica en lo que es el desarrollo de todo lo que es el tratamiento antirretroviral, y también es la década en la que se habla, mitad, en los años 90, es que se habla ya de la prevención de madre a hijo del VIH. Quizás una de las cosas más importantes que ha pasado en la pandemia en los últimos 20 años. Doctor Pérez, ¿ha sido la educación una limitante para la prevención de la transmisión de HIV? Sin lugar a dudas. La educación es un factor que permea cualquier enfermedad y esta no es la excepción. O sea, cuando tú hablas de VIH-Sida y tú hablas de poca educación, tú lo ves claro que hay una prevalencia más en aquellas poblaciones que son menos educadas. De hecho, tú no te tienes que ir muy lejos. O sea, si tú te vas a los bateyes del país, que es una alta prevalencia de VIH, o sea, el país se dice que tiene una prevalencia de menos de 1%, la población general, pero si te vas a los bateyes es desproporcionadamente alta. Estamos hablando de 3, 4, hasta un 5% en algunos bateyes. ¿Por qué pasa eso? Si tú te pones a ver la curva de educación y la curva de prevalencia van de la mano. Mientras menos educación tú tengas, mayor prevalencia hay de VIH. Y eso es un factor que no solamente en los bateyes se ha visto a nivel mundial, de que es un factor que puede incidir en lo que son los altos índices de VIH en el mundo. Hoy en día es un tema que ha sido tratado en los medios de comunicación, ha sido alarmante los embarazos en adolescentes. ¿En esta población existe una alta incidencia, prevalencia del VIH? Mira, afortunadamente no se ha visto una mayor prevalencia de VIH en adolescentes. Eso no se ha visto. Aunque se ha hablado de que hay muchos embarazos en adolescentes ahora mismo, lo que se está viendo es que ese grupo de población que sale embarazada generalmente es la embarazada que no quiere tener ese embarazo, o sea, que sale casualmente. Aquellas mujeres y eso hicimos un estudio ahora, acabamos de hacer un estudio y publicar un libro sobre eso, de embarazo en adolescentes en República Dominicana. Lo que se ha visto precisamente es que esas mujeres que están empoderadas y que quieren tener relaciones sexuales, esas mujeres son las que no salen embarazadas ni se infectan de VIH. Desafortunadamente, aquellas que no están preparadas, que es lo que se llama, según el gurú, como decimos nosotros del país, Antonio de Moya, que dice que es la cultura de la casa, aquellas muchachas que están en la casa y que en algún momento salen, esas mujeres son las que son más propensas a embarazarse y también a tener el VIH, según el estudio que hicimos. O sea, la experiencia sexual la lleva a protegerse más. Aparentemente es eso. Aparentemente cuando una mujer decide tener una relación sexual y al mismo tiempo decide yo voy a tener una relación sexual con protección, es la persona, es la mujer que adolescente estamos hablando, que no sale embarazada y que previene la infección VIH con mucho más probabilidad que aquella que no es empoderada, que no negocia lo que es la prevención con su pareja, sale embarazada y tiene también riesgo de salir VIH positivo. Doctor Pérez, a nivel mundial, en ya las publicaciones hemos hablado de los inicios de la década de los 80. ¿Cuál es la condición actual a nivel mundial de estas campañas o de esta enfermedad? Mira, gracias por la pregunta. En primer lugar, vinimos ahora del Congreso de SIDA, que se celebró en Washington. Lo que se ha visto es precisamente una reducción a nivel mundial de lo que son los índices de VIH. Eso es algo bueno, es una buena noticia, es mucho lo que se ha trabajado, son 30 años trabajando en epidemia, conociendo cosas. Yo siempre he dicho que el VIH ha sido un catalizador de todo lo que es inmunohistoquímica, bioquímica, comportamiento, estigma, discriminación, tratamiento en sí, o sea, farmacología.
toda una serie de cosas que ha podido el SIDA y el VIH catalizar y que de hecho también han podido incidir en lo que son los índices. Ya no tenemos esa alta prevalencia de VIH que teníamos, por ejemplo, en el Caribe. Aquí mismo, recuérdate que en el 95, 96 se decía que el 5% de la población está infectada y ahora se sabe que menos del 1% está afectado. O sea, en general lo que se ve, si tú haces una curva, lo que se ve es que ha habido una disminución a nivel mundial de lo que son los índices de VIH y sobre todo los casos de SIDA. Lo que sí se tiene miedo es en lo que es la nueva cara de la epidemia. En primer lugar, tenemos a los niños. Ya los niños, antes los niños se morían antes de 5 años. Y eso lo veíamos aquí en el país, como no tenían antirretrovirales, los niños en menos de 5 años se morían. Algunos pasaban de 6 a 7, que es lo que llamamos los progresores lentos, que por alguna razón no progresaban rápidamente la enfermedad. Ahora no, ahora con la habilidad, con la accesibilidad al tratamiento, el niño puede durar hasta los 16, 17 años, un niño adolescente, comienza a enamorarse, y es una etapa difícil, vamos a decirlo así, porque el niño no entiende muchas cosas que están pasando, viene esa etapa de rebeldía y posiblemente la prevención no sea el fuerte y ahí puede venir todo lo que puede ser una chispa, un apogeo de nuevo de lo que es la prevalencia de VIH en esa población. ¿Ha tenido el comportamiento de esta pandemia, los estándares internacionales en nuestro país, lleva la misma incidencia, los picos de aparición son similares o tenemos un comportamiento diferente en nuestro país? La dinámica ha sido diferente. Primero, nosotros aparentemente somos un país que se habla más de una transmisión heterosexual. Recuérdate, por ejemplo, en Rusia y en países asiáticos, la prevalencia es más por utilizadores de droga endovenosa. Si te vas a Estados Unidos, es más de hombre que tiene sexo con hombre. O sea, ya antes se le llamaba homosexual, ahora se le llama hombre que tiene sexo con hombre. Entonces, aquí en el país no, aquí es heterosexual, aquí ha habido una dinámica diferente, como te había dicho ahorita. En los bateyes, esa dinámica es totalmente diferente. Ahí la prevalencia es sumamente alta. 4 a 5%, tú sabes que hay población migrante, o sea, eso es algo que no se ve en otros países, por ejemplo. Hay población migrante y que se desplaza también, o sea, fíjate que van en los bateyes, pero también te pueden estar en la Romana y en sitios turísticos trabajando también. La dinámica de las trabajadoras sexuales en nuestro país. También una población de hombres que tiene sexo con hombres, que la prevalencia es alta, pero no es en alta proporción, como se ha visto, la transmisión sexual en bateyes y en otras zonas vulnerables del país. La gran migración que estamos sintiendo en los últimos años ha influenciado en el comportamiento de esta pandemia. Sí, yo entiendo que el turismo, por ejemplo, es un factor a tener en cuenta. No estamos diciendo que el turismo es malo, pero sí todo el mundo sabe que hay personas que vienen a buscar sexo al país, vienen a buscar un grupo de población que se vende y eso también ha influenciado en lo que son los índices de VIH. De hecho, en algunas ocasiones nosotros veíamos que la prevalencia de VIH era más alta en aquellos polos turísticos, por ejemplo en La Romana, en el este, en Puerto Plata. Eso ha ido disminuyendo porque nosotros tenemos un buen programa, o sea, nosotros tenemos que hablar de que el programa nuestro ha sido exitoso. De hecho, eso es una de las publicaciones que yo tengo internacionales en la que se habla de las estrategias de éxito en República Dominicana y que este podría ser un modelo de exportación para prevención de VIH, por lo que se ha trabajado con las trabajadoras sexuales, con los sanquipanqui, o sea, con las personas que están en turismo y sobre todo con los hombres que tienen sexo con hombres, esa población que tiene relación sexual con los niños de la calle y con la población infantil que se vende por sexo. Una parte muy importante que usted mencionó al principio era la transmisión madre a hijo, la transmisión vertical. ¿Esto cómo se maneja, cómo se identifica o cómo se podría prevenir para evitar este tipo de transmisión, doctor? Es una de las cosas, vuelvo y te repito, como habíamos hablado ahorita, más importante y más impactante que ha tenido la epidemia. O sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, de prevenir de que una madre que tiene VIH, o sea, una madre que tiene el virus de inmunodeficiencia humana, no necesariamente SIDA, pero también puede tener SIDA, tú prevenir que ese niño salga positivo, eso es una de las cosas más maravillosas que nosotros hemos tenido en el país. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la epidemia infantil, a la epidemia pediátrica, el 98% de nuestros niños en el 1996 venían de la transmisión de madre a hijo. No era por transmisión de sangre, ni era por transmisión horizontal, sino que era por una transmisión vertical, como le dice, que es la transmisión de madre a hijo. Entonces, cuando ya tú vienes con esas drogas en el 1998, que comenzamos nosotros a desarrollar el programa, y comenzamos a ver que con una simple droga, el AZT, nosotros podíamos reducir esa posibilidad de transmisión. Eso fue fantástico. O sea, nosotros dejamos de ver morirse niños, a entonces ver niños que salían sanos de madre positiva. ¿Qué pasa? Que tú le das la droga, pero al mismo tiempo hay otras intervenciones que te pueden ayudar.
Por ejemplo, una cesárea te puede ayudar a que se reduzca en un alto porcentaje. Si tú das el medicamento, se reduce como en un 68%. Pero si tú haces una cesárea, se reduce en un 90%. Entonces ya eso es fantástico. O sea, tú estás diciendo que casi es muy poco probable que tú tengas una transmisión de madre a hijo. Si le das un cóctel y le haces la cesárea, además de eso, no permite que el niño se infecte por la lactancia materna, tú estás reduciendo en un 98% la posibilidad. Existe siempre un 2%, eso es lo que nosotros le decimos a las mujeres positivas. O sea, que aunque tengan sus hijos y que tengan la posibilidad de tener sus hijos negativos, que traten de no embarazarse de nuevo, porque siempre existe la posibilidad, ese 2% siempre está ahí latente. Y nosotros tenemos que evitar que cualquier niño venga positivo al mundo, porque tú sabes que tiene que darle tratamiento de por vida y que en muchas ocasiones el gran problema es que esos adolescentes ya dejan el medicamento, viene la resistencia y puede venir la propagación de la enfermedad. ¿Cuál es la situación en los programas de prevención, manejo y tratamiento de estos pacientes en nuestro país? Aquí podemos decir que hay una cohorte de pacientes, tanto adultos como niños, que están recibiendo el medicamento. No todos lo están recibiendo, desafortunadamente no todos califican también. Tú tienes que calificar, tú tienes que tener unos marcadores inmunológicos que estén que estén por debajo de lo establecido para entonces darte el medicamento. En los niños positivos, por ejemplo, si es un niño ya que se sabe que es positivo y tiene menos de 2 años, ese niño hay que poner el tratamiento obligatoriamente. ¿Qué es lo que pasa, desafortunadamente? Que ahora están disminuyendo los recursos para VIH, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque como cuando ya tú comienzas a disminuir lo que son los índices de esa enfermedad, entonces comienza a reducirse lo que son las estrategias de salud pública. Y eso fue una de las cosas más importantes de esta última conferencia, que fue que nosotros tenemos que seguir dando antirretrovirales porque el tratamiento es prevención. Estos medicamentos han permitido un aumento en la sobrevida de nuestros pacientes. ¿Qué tanto se ha registrado en la literatura de que estos pacientes con las nuevas terapias, nuevos medicamentos puedan alargar su periodo de vida? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que eso es una de las cosas que más se ha registrado. No solamente calidad de vida. Mira, si logramos con el logo de tu programa, ojo con la vista, por ejemplo, las manifestaciones oculares eran las primeras que podían aparecer en un paciente que no estuviera tomando tratamiento y ni siquiera él sabía que era VIH positivo. Él no sabía que estaba infectado y de repente venía con unos síntomas en el ojo, con síntomas oculares, y entonces venía y decía, oh, pero yo tengo esto, y era que realmente él era positivo. Con el tratamiento antirretroviral que se da ahora, las manifestaciones oculares han disminuido en un 2 a un 1% en estos pacientes, y así otras manifestaciones que antes ocurrían muy frecuentemente, ahora ocurren muy rara vez, precisamente por el rápido tratamiento y por esos cócteles tan maravillosos y tan costosos y que son tan difíciles de llevar, pero que han salvado mucha vida y han mejorado la calidad de vida de estos pacientes. Doctor Pérez, interesantísima toda esta información que usted nos ha suministrado y a nuestra audiencia, que sé que se han edificado en lo que va del contenido del programa. Con el permiso de usted y nuestros amigos televidentes, vamos a una pausa y en un parpadeo retornamos nuevamente con ustedes.